Nada vale una vida, excepto otra vida. Así la luz de los ojos de madre guiará mi balsa serena y abismal. Félix Francisco Casanova, autor homenajeado por el Gobierno de Canarias en el Día de las Letras Canarias del año 2023, nació en septiembre de 1956 en la isla de La Palma. Fue un poeta precoz, interesado en la literatura y la música, sobre todo el rock y el jazz. Muy pronto, desde que vivió en la isla de Tenerife, comenzó a desarrollar su capacidad creativa. Formó un grupo literario, a imitación de los grupos de vanguardia, junto a su amigo Ángel Moyá, denominado Ovno. Hijo de su tiempo, la década de los 70, Félix quería abrirse al mundo, leer todos los libros, ver todas las películas y escuchar toda la música, como puede verse en su diario del año 1974, Yo hubiera o hubiese amado. Muy pronto comenzó a recibir diversos reconocimientos. Sus libros El invernadero, El don de Borás y Una maleta llena de hojas fueron galardonados en diferentes premios. Su pronto fallecimiento, el 14 de enero de 1976, no impidió que su obra se continuara editando en prácticamente todas las décadas siguientes. Ha sido traducido al francés, al alemán y al turco, y sobre sus textos se han escrito diversos artículos y estudios. En la isla de La Palma existe un premio literario que lleva su nombre como impulso a los nuevos creadores y creadoras. Él se fue muy pequeño de la isla, a unos 12 años aproximadamente, 12 o 13. Y es curioso porque cuando lee su obra no hay citas expresas, evidentemente, sobre la isla de La Palma. Algún momento, en algún verso, en algún párrafo de su novela, El don de Borás, hay ciertas expresiones, es como si sugiriera. Habla, por ejemplo, hay un momento dado en un poema que él habla de que vive en una montaña y baja al valle, y entonces se va dando cuenta en muy pocos versos, ¿no? Entonces yo pienso si, por ejemplo, ese poema tiene que ver algo con la isla, ¿no? Para mí, que lo viví, Félix empezó haciendo música, haciendo letras de canciones, las traducía al inglés, y esos eran, cuando mi padre se daba cuenta, lo leía, era un buen poema, pero jugábamos a que teníamos un grupo musical en el que él se llamaba Johnny no sé qué y yo Peter no sé cuánto, y teníamos gente que nos acompañaba, que le poníamos nombres, hacíamos LP. El músico era rockero. Esto es fundamental para entender sus poemas. Recuerdo, en una charla su padre dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Te estoy hablando unos pocos años después de muerto el hijo. Pues 4 años, 5 años después de muerto, ¿no? Dijo, me sorprende que todavía nadie se haya dado cuenta de la influencia tremenda que hay en la poesía de Félix Francisco del rock, las letras de las canciones de rock. Él mismo creó un grupo de rock, un grupo de rock, pero de rock innovador también, ¿no? Se llamaba Ovno. Ovno. Se formó poco después de conocernos. Coincidimos cuando debíamos tener como 14 años, en torno al 1970. Habíamos nacido el mismo año, 1956, que es el año del rock and roll. Y tal. La música siempre nos marcó mucho y en aquella época, por razones obvias, era determinante porque la música era mucho más que ahora, algo más que música. Y él se pasaba el día escuchando canciones de rock, las traducía y seguro que ahí hay un pozo que hay algo que impregna su poesía. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de la España de los años 70, no todos los jóvenes eran capaces de traducir, como él,
los textos en inglés, pongamos, de algún grupo de rock puntero, innovador del momento. Él sí lo hacía. Con lo cual es lógico que mucha gente pasara por alto este detalle, ¿no? De que podía haber una influencia de las letras de los grandes grupos de rock de los años 60, 70, ¿no? El crujido del agua encharcada en la noche, la lengua cian de un gato enamorado, flor polar sangrando, las notas pequeñas a poco volumen, un filo de viento, un hilo de lluvia, justo lo innecesario. Creo que pudo vivir en un estado creativo continuo. Pasar del juego a cada vez que estaba contigo hablaba, oía algo, lo que decía lo relacionaba inmediatamente con la creación, con un poema, con algo, decía, ah, pues mira, esa frase me gusta, te la... ¿no? Pirata yo pa' él, pirata él pa' uno, y con los amigos y todo eso, ¿no? María Isabel Larrocha, que fue profesora suya, le daba lengua, recuerda sus ojos, la mirada, los ojos abiertos, admirados, escuchando las lecturas de su profesora. Ella me contaba que, bueno, que era un niño especial. Un día habló con su madre y la madre le dijo que, bueno, que le entusiasmaba la lengua. Era un crío, ¿no? Y le encantaba hacer redacciones. Y sus redacciones eran tan espontáneas y tan verdaderamente tan buenas que la profesora las leía en alto al resto de los alumnos. Y hay una anécdota muy curiosa. La madre le contó, él estaba enamorado de esa profesora y estaba ahorrando para casarse con ella cuando fuera mayor. Me parece de una ternura y además en un niño pues te describe un poco la personalidad atractiva, ¿no? Recuerdo que de las primeras cosas que hablamos fue que de la muerte de Jim Morrison, eso fue en el 71, pero antes de la muerte de Jimi Hendrix, la muerte de Janis Joplin, la disolución de los Beatles, todo esto fue el año 70, que eran como, claro, era lo de los Beatles, pero era una cosa casi increíble, era, no sé. Y luego hablamos de literatura y el desencadenante fue un poema de Félix Casanova de Ayala, su padre, que se publicó en El Día en el año 71. Yo me quedé impresionado, era un lenguaje para mí nuevo, estaba escrito en un lenguaje, por así decirlo, surrealista, y aquello me tocó. Tenía 14, no tenía ni 15 años y tal, y yo estaba ya interesado por el movimiento surrealista, entonces casi podría decir que ese poema cambió mi vida. Y se llamaba Vibración en azul para jóvenes brujos. Nosotros luego lo tradujimos al inglés e hicimos una canción, Blues Vibration for Young Wizards. Creo que era innovador porque su poesía, vamos a hablar de la poesía y de la narrativa también, que era experimental, ¿no? En la poesía se ve perfectamente las características más destacables de Félix Francisco. Es una poesía en la que se juega con el lenguaje, se fuerza el lenguaje, se le lleva al límite, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es innovador para aquellos años. Él es no hijo, sino nieto o bisnieto de la tradición de las vanguardias históricas de preguerra. Claro, aquí abro un paréntesis. Hay una figura que a mí me fascina, que es la figura del padre. Félix Casanova de Ayala era un poeta adscrito a la corriente del postismo, un poeta experimental. Por supuesto, empezó antes que su hijo, que es Félix Francisco, y hacía una poesía muy experimental, ¿no? Y el padre, Félix Casanova de Ayala, digo que me parece fascinante porque él hizo luego una labor muy, muy interesante, y es, después de muerto el hijo, él preparó ediciones póstumas de obras que dejó el hijo, había dejado por detrás, porque tuvo una muerte accidental. Hubo gente que lo conoció, yo he hablado con ella, que jugaba con él. Era un niño a veces taciturno. Claro, realmente lo entiendo. Él jugaba solo mucho. Él jugaba, por ejemplo, en El Don de Voraz se cuenta
que jugaba con Alicia en el País de las Maravillas. Alicia y él iban de la mano, él iba como un Pinocho, y ella iba vestidita de azul, iban los dos de la mano, iba contando todas esas historias que son de una fantasía, pero al mismo tiempo es un delirio literario maravilloso para el lector. Ahí me parece que esa es el embrujo y la magia. El embrujo de él está en su físico, evidentemente, y que luego, cuando abres un libro y lo lees, dices, pero ¿qué es esto? No sé si algún día dejó del todo de jugar o si algún día dejamos de jugar. O dejamos de ser los niños que somos, que la verdad creo que continuamos siéndolo, ¿no? Pero el juego ese fue siendo mucho más serio, hasta que no es que fuera obsesivo, pero le acompañaba continuamente y pudo, por lo menos hasta los años que vivió, que era estudiante y no tenía responsabilidades que le comieran la vida, estar continuamente pensando como un pintor que va por la calle pensando en colores y viendo colores, él iba viendo frases o imágenes. No era más un juego, una diversión. Al principio, cuando escribíamos en clase, luego escribíamos en nuestras casas, siempre juntos, y desde que empezamos a publicar en los periódicos, pues ese juego empezó a ser otra cosa, que era más ya una provocación. El manifiesto OVNO, que no es en realidad un manifiesto de nada, solo reivindicamos pocas cosas. La palabra que más aparece es libertad. Luego aprovechamos para nombrar algunos de los grupos y músicos que más nos interesaban, y bueno, podría leer algún trozo del manifiesto, pero en realidad no da mucho tiempo, era una cosa más provocadora y, como he comentado en otro lado, fue una impertinencia más, como si tuviéramos algo que declarar para la posteridad, ¿no? Bueno, el manifiesto pasó prácticamente desapercibido, y no solo aquí, yo creo que se le hizo más caso muchos años después. Del manifiesto OVNO. Pues no es cierto que te entran ganas de palpar otras dimensiones y hacer correr por ellas tus tintas hasta secar el tintero y seguir pulsando notas con estos dolores que se nos han concedido. A OVNO le gusta el chasqueo del campesino entre sus judías, el hombre que se duerme ante el telerrompevisor, cansado de trabajar, el que cierra el volumen de un portazo y espera paciente que se derriben los autobombos para ver si le conceden permiso para entrar a rascar algo en el fofo estómago universal. Yo creo que ahí el público, cuando se acerca a Félix Francisco Casanova, entiende a la perfección, cuando los que lo conocimos o lo leímos en profundidad, alabamos esa gracia que yo creo que él transpiraba, porque él además era muy atractivo para la gente de alrededor. Cuando hablas con su hermano y recuerdas su infancia, era eso, era un muchacho. Aparte de eso, cantaba rock and roll, hacía música, escribía versos. No le faltaba de nada para ser atractivo. Considero que el interés que puede despertar es que un muchacho tan joven, que murió con 19, 20 años, muy joven, fuera capaz de escribir con aquel desparpajo. Esa frescura que él tiene precisamente porque todavía no se ha metido ni siquiera en el inicio del camino del maestro. Y eso también es bueno. Él creció mucho en un espacio corto de tiempo, desde luego. Si las obras son representativas o no, no es demasiado importante. El rollo es que las hizo en poco tiempo y creció mucho en poco tiempo. Ahí está. Él era un muchacho de su tiempo y probablemente hoy sería un señor ya mayor, mayor, sí, entonces pues igual tendría, bueno, ese aire que tienen los adultos, ¿no?, cuando llegan a los 50 y pico. Pero se quebró su vida en un momento donde todavía pervive el héroe, porque los héroes son así, los héroes mueren en las guerras prematuramente, los ángeles o los héroes humanos suben a los altares también por algún hecho. Y ahí es la muerte la que
viene a justificar toda esa estela que ha dejado atrás, aparte de su valía como escritor, que es indudable.